Pues darles la bienvenida, ahora sí, buenas noches, maestras, maestros. Qué bueno que respondieron al llamado de esta segunda sesión. Y bueno, ya están con nosotras las psicólogas Irma y Yomali. Y por el momento les cedo la palabra a la maestra América. Muchas gracias, Regina, y sobre todo agradecerles a ustedes que nuevamente se estén conectando. Es muy importante que le demos seguimiento a este taller. Pues iniciamos con ya un ejercicio de meditación en la primera sesión y para esta segunda y tercera sesión, pues recuerden que vamos a tener una continuidad. Por lo tanto, pues sí es importante que lo que iniciemos pues lo terminemos, sobre todo porque vamos a abrir una serie de emociones. Espero que estemos preparados para eso y mucho más, porque la verdad suena interesante en lo que nos está proponiendo Irma y Yomali el día de hoy. Y bueno, pues antes que nada, pues también agradecerles a Irma y a Yomali que nos acompañen y que le demos esta a nuestros profesores que tanto lo necesitamos. Pues adelante, es su espacio. Bienvenidos a todos. Hola, igual, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a estar por aquí. Espero que hayan tenido una semana de muchísimo descubrimiento, que hayan podido haber tenido el espacio para hacerlo, para tener estados meditativos y poder conectar con ustedes corporalmente. Y también que hayan estado en donde deban estar, pero que se hayan dado cuenta de dónde estuvieron, ¿no? Sobre todo, desearles mucha conciencia, que hayan tenido mucha conciencia en esta semana. Y pues hoy vamos como a intentar desarrollar el qué sigue después de sentir lo que siente mi cuerpo, ¿no? Ya sé que siento un nudo en la garganta, ya sé que siento mariposas en el estómago, ¿y ahora qué, no? ¿Qué hago con eso? Y creo que esto es como la diferencia, la meditación, mindfulness y demás, solamente se quedan en me doy cuenta de lo que siente mi cuerpo. Aquí vamos a trabajar qué sigue después de eso y mañana el qué hago con esto que ya sé que está pasando en mi vida o que está pasando conmigo. Entonces hoy toca, durante esta hora vamos a conectar con nuestras emociones, a empezar a ponerle un nombre a toda nuestra experiencia y a lo que está sintiendo nuestro cuerpo. Ahí se me va. Y antes de saber qué es una emoción, qué es un sentimiento, qué está pasando, hay que primero saber para qué sirven las emociones, por qué las tenemos, por qué ningún ser humano se escapa de sentir enojo, alegría, miedo, por qué todos hemos pasado por algún estado de estos. Y realmente es que las emociones son una guía que tenemos, es una guía de supervivencia, de la que nadie se salva, que nos están diciendo, nos están informando cómo está siendo nuestra experiencia en el entorno. Y al final cumplen una función, quieren una función, y es por eso que, digamos que reaccionamos en base a nuestras emociones. Si siento esto, voy a hacer esto. Si siento lo otro, voy a hacer lo siguiente. Y todo el tiempo estamos llenos de emociones y siempre vamos a buscar algo, vamos a buscar una función y vamos a necesitar movernos, ¿no? De ahí. Y aquí puse, las emociones te ayudan inmensamente a conducir tu vida, porque te dan una guía, te están diciendo qué está pasando en este momento, cómo está siendo tu experiencia y qué es lo que necesitas. No podríamos tener vidas satisfactorias sin ellas. Y es esto, si no tuviéramos emociones, nos perderíamos de qué es importante para mí, en dónde conecto con el placer, qué es lo que me causa angustia, qué es lo que me hace enfadar demasiado, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el poder aceptar las emociones como son y poderlas transitar, más que rechazarlas, porque al final no las podemos negar, van a estar ahí, siempre van a estar ahí. Lo único que podemos hacer es rechazarlas y hacer como que no las vemos, pero aún así nos van a seguir invadiendo. Y aquí les muestro como un esquema de más o menos cómo es que funcionamos en base a nuestras emociones.
Y primero, el primer paso es sentir corporalmente, que es lo que vimos en la sesión pasada. Empiezo a sentir cómo me empiezan a sudar las manos, cómo empieza a temblar el cuerpo, y de ahí pasa la emoción. Si me tiemblan las manos es porque estoy nervioso, y si estoy nervioso es porque tengo miedo, ¿no? Y todo esto, esta sensación y esta emoción es en el momento presente. En este momento presente me están sudando las manos porque tengo miedo. Y de ahí, ya que pasó como esta experiencia presente, nuestro cerebro va a decir, va como a representar todo lo que pasó y le va a dar un nuevo significado en base a historias pasadas, experiencias pasadas y al momento presente que también, digamos, sucedió. Entonces, de aquí vamos a entrar con cada una, ¿no? Primero, la sensación, que es lo que tocamos ya muchísimo, es lo que está sintiendo nuestro cuerpo. Es lo que literal dibujaron en la figura humana, ¿no? Lo que sentían en el cuello, lo que sentían en las manos. Y pues sí, esta es la sensación. Todo es corporalmente, es fisiológico. Y de ahí nos pasamos a las emociones, que es el resultado de la evaluación de esta sensación corporal. Es el nombre que se le da a todo este conjunto de sensaciones que me están pasando. Y las emociones tienen 3 características. Una, lo que decía, dependen de las sensaciones y percepciones, suele ser intensa, pero de corta duración, y están al servicio de la supervivencia. Y para ejemplificar un poquito esto, es como poner un ejemplo. Estoy a punto de cruzar un bosque oscuro de noche, ¿no? Y estoy frente a ese bosque a punto de cruzarlo y empiezo a sentir que me tiemblan las manos, que siento mi corazón latiendo a 1000 por hora, empiezo a sudar. Esa es mi sensación. Mi percepción es que está oscuro, va a salir un animal, va a pasar algo, ¿no? Empiezo como a imaginar lo que pueda pasar en esa situación. Y enseguida tengo miedo y tengo muchísimas ganas de correr, de salir de ahí. Y al final están al servicio de la supervivencia porque estoy viendo esa experiencia como una amenaza, como un peligro, y lo que quiero es salir. Y todo estos como 3 pasos que les estoy diciendo ocurren en el momento presente. Por eso la emoción es corta e intensa. En ese momento siento muchísimo miedo y quiero salir corriendo de ahí. Lo que pasa después de eso, ya salí de ahí y mi cerebro empieza a hacer una representación cognitiva de todas las sensaciones, de todo lo que se vivió y lo empieza a unir con mis experiencias pasadas, ¿no? Entonces empieza a unir todo y ya en este momento presente, después de lo que pasó, valga la redundancia, aparece un nuevo sentir, ya no es el mismo miedo intenso de querer huir. Ahora es un sentir tal vez de ansiedad, de cada vez que aparece, que veo algo oscuro, me da muchísimo miedo y quiero salir corriendo de ahí. Y de ahí, y listo. Y bueno, de ahí. Y ahorita les sigo contando el proceso. Efectivamente, como nos comenta Yomali, primero empezamos con el sentir, con lo que sentimos. Después precede la emoción y después el sentimiento. En la emoción precede el sentimiento. Puede ser que sientas hormigueo, que sientas frío o que sientas calor. Hay muchos autores que han escrito sobre emociones, muchísimos, y sobre sentimientos. Uno de ellos nos decía que nosotros tenemos en nuestro cerebro 3 cerebros, que es ellos lo dividen como el cerebro reptiliano. Ese es el que nos genera la supervivencia. Él es el que nos asegura que, como decía Yomali, que en alguna situación nosotros estemos alertas, ¿sí? Y es como el instinto que tienen los animales, por eso es un reptiliano. Si uno ve que ellos solamente tienen en el cerebro, cuando alguien se le va a acercar a una víbora por instinto, ella pica,
salta y pica. Entonces, ese cerebro también nosotros lo tenemos, ese estado de supervivencia es el que nos permite sobrevivir, el que nos pone alerta. También tenemos el cerebro límbico. Ese interviene en las respuestas emocionales y es en el proceso de la memoria. Y también tenemos el cerebro racional, también conocido como el neocortés. Él tiene la capacidad de sentir las ideas y de los pensamientos. Sin embargo, como ahorita estamos hablando de lo que son las emociones, el cerebro límbico tiene diferentes componentes. Uno de ellos es el hipotálamo, lo cual los tenemos en nuestro centro. Y él nos mide los niveles de dolor, de placer, de hambre, de líbido, la ira que se experimenta. Eso lo hace el hipotálamo. Pero también tiene el cerebro límbico, tiene la hipófisis o pituitaria. Esa es la que se encarga de regular todas nuestras hormonas. También tenemos el hipocampo. Él se encarga de la memoria y nos permite almacenar lo que hacemos, lo que experimentamos. ¿Para qué? Para que en algún momento, cuando nosotros estemos en la situación, podamos tener esa adaptación. Nuestro cerebro ya lo tiene almacenado y en el momento que nosotros lo necesitamos es cuando sale. Y también tiene la amígdala, que la amígdala está en esta parte de aquí, en lo que es la frontal. Y él juega un centro es muy importante porque al parecer siempre las emociones a donde primero llega es a la amígdala. Él las procesa y las manda después al hipotálamo y hace una serie de procesos que son los que nosotros tenemos para reaccionar. Por eso nos dicen que de la emoción precede el sentimiento, que es intensa, que es una de corta duración. ¿Por qué? Porque nosotros primero la sentimos, ¡ay!, el miedo, pero al momento se apaga y empieza nuestro pensamiento. ¿Qué podrá ser? ¿Podrá ser esto? ¿Podrá ser esto otro? Pero ya no fuimos a lo que es el sentimiento. Primero la sensación, que es corporal. Después la emoción y después el sentimiento. Por eso los sentimientos son de más larga duración. Nuestra rectora, ella, cada actor escribe y pone emociones muchas. Hay unos que dicen que son 7, otros que dicen que son 5. Yo he encontrado libros que hasta dicen que son 250 emociones. En el instituto IHPG, nuestra rectora Miriam Muñoz maneja solamente 5, que es la matea. En esta matea, ella nos dice que cada una de estas emociones tiene una función y que tiene un manejo virtuoso y un manejo patológico. Y que después de todas estas 5 emociones se deriva todo lo demás, lo que muchos autores se ponen como que son emociones. Sin embargo, en el instituto nosotros manejamos estas, que la primera, ella le pusieron como nombre matea, y la primera es el miedo. ¿Cuál es la función del miedo? La autoprotección. El miedo nos hace protegernos, el miedo nos hace estar alertas. ¿Cuál es su manejo virtuoso? La seguridad, porque gracias a eso nos da seguridad, nos da fortaleza y tenemos precaución, ¿sí? No nos aventamos nomás así, sino tenemos precaución. Sin embargo, también esta emoción nos puede llevar a algo patológico. ¿Cuáles son los patológicos del miedo? La ansiedad, el pánico. Hay gente que entra en la emoción de miedo y cuando ya se va a la cabeza,
le da pánico, paranoia. La alegría. La alegría nos da energización. El manejo virtuoso es el gozo, el disfrute, el optimismo. El patológico, la euforia, la manía. En la tristeza, ¿cuál es su función? El contacto interior. Cuando uno está triste, tiene un contacto interior con uno mismo. ¿Y cuál es lo virtuoso de esto? El autoconocimiento. Muchas veces esa tristeza te hace que te empieces a conocer cuáles son tus fortalezas. Y tienes profundidad. Es el momento que estás contigo mismo. Pero también puede haber lo patológico, que es la melancolía, el aislamiento cuando no quieres ver a nadie, o la depresión. El enojo. Esta emoción nos hace que nos defendamos. En ese momento hay veces cuando la gente está más enojada, es cuando más límites puede poner. Es cuando se empodera y pone esos límites. ¿Cuál es lo virtuoso? La seguridad, la confianza y la firmeza. Y el patológico, pues lo contrario, cuando es ira, cuando es rencor, cuando es resentimiento. Eso ya es patológico. El afecto. El afecto nos hace que nos vinculemos con las personas, con la gente, con todo. ¿Y cuál es lo virtuoso? El autoestima, la estima del otro, pero también tenemos cosas patológicas. Y en lo patológico, ¿qué pasa? Una gente que es muy afectiva se vuelve dependiente o codependiente. Entonces, Miriam siempre nos ha manejado que con estas 5 emociones vienen todo lo demás. Y vemos, haz la otra, por favor. ¿Cuál es el proceso emocional? Primero, así como ven aquí en la figura, primero vamos a sentirlo en lo corporal. ¿Sí? Una persona, para empezar, primero lo siente corporal, es la sensación. Después, de acuerdo a lo que él tenga sus creencias y de acuerdo a su educación y a lo que ha vivido, surge la emoción. ¿Cómo va a ser? Depende de la experiencia que él ha tenido y de sus creencias, que la emoción puede ser o pequeña o muy grande. El impacto que recibe puede ser pequeño o muy grande. Después, ¿qué se va? Al sentimiento. Cuando ya tienen el sentimiento, empiezas a detectar qué necesitas, cuál es tu necesidad. Y una vez que la detectas, acción. Como el ejemplo que nos decía Yomali. De pronto, vas en el campo y empiezas a sentir cosas en tu cuerpo. Empieza la sensación de que algo va a pasar. De acuerdo a tus creencias, si a ti te sucedió algo en el bosque algún día bonito, pues vas a estar como alegre pensando que te va a pasar algo bonito y estás así a ver qué va a pasar, ¿no? O al contrario, si te sucedió algo feo, pues vas a estar asustada. De pronto viene la emoción. Y si es miedo, te vas a la mente. Y en la mente dices, ¿me va a agarrar? ¿O qué me va a asustar? Entonces, ¿qué necesito? Pues correr. ¿Y qué pasa? La necesidad es correr. Y corres y haces la acción. Y así es un proceso emocional constantemente. Ahorita yo los dejo con Yomali, que nos va a explicar el buen sentir.
Y bueno, viendo más o menos cómo es nuestro proceso emocional, que la verdad es que es rapidísimo, a veces la verdad es que nunca nos damos cuenta de él, pero es muy importante que paremos, igual no en el momento de la experiencia emocional, sino después parar y poder hacer como un recapitular todo lo sucedido para poder entender cómo fue que funcionamos en ese momento y y para empezar a prevenir cómo funcionaremos en otro. Y bueno, para el buen sentir, para que podamos hacer como este proceso emocional lo más sano posible y cumpliendo nuestras necesidades primarias sin que se empiece lo que les decía, ¿no? En la sesión pasada, que nuestro yo se empiece a confundir y empiece a actuar de una manera distinta como lo siente y busque algo que ni siquiera es su propia necesidad. Hay que estar conscientes de toda esta experiencia y todo este proceso emocional. Y para eso necesitamos, uno, acceder a nuestras sensaciones corporales, al aquí y a la ahora, seguirnos entrenando en eso, seguir buscando nuestros espacios meditativos. Dos, a ponerle nombre a eso, saber que yo cuando siento un nudo en la garganta o siento la mandíbula dura es porque estoy enojada, ¿no? Ponerle nombre a eso que voy sintiendo. Tres, identifica la experiencia, ve el entorno, qué es lo que te hizo hacer sentir la mandíbula dura. No, pues esta persona en este momento, en esta situación, esto es lo que me hace, donde yo me doy cuenta que empiezo a sentir estas sensaciones corporales y esta emoción. La cuarta es, observa tus pensamientos. ¿Qué te dices de esa experiencia? ¿No? No, pues es que me digo que yo no debería de estar aquí, que yo no valgo para esto, que me está ofendiendo demasiado, o sea, que sean los pensamientos, o sea, no importa si son buenos, si son malos, ¿no? Pero ¿qué es lo que te dice tu mente en base a esa experiencia y en base a esas emociones? Y la última es, encuentra tu necesidad. ¿Qué te está queriendo decir ese enojo? ¿Quiere que pongas límites? ¿Quiere que tengas un espacio para llorar? ¿Quiere dejarte en ese momento de placer? ¿Cuál es la necesidad de tu emoción? ¿No? Y atenderla, que eso es muy importante, no por sentir porque normalmente solemos evitar o no satisfacer las necesidades de las emociones displacenteras, porque pues como que no aprendimos a aceptarlas. No está bien visto una persona que pone límites, ¿no? Por el enojo. No está bien visto una persona que llora, o una persona que tiene muchísimo miedo. Entonces, por no poder aceptar eso, dejamos una necesidad inconclusa que nos puede llevar a reaccionar súper distinto a lo que realmente nos está pidiendo la emoción. Y bueno, por último, ¿no? Esta frase me parece también como súper, no sé, sintetiza todo lo que les acabo de decir, ¿no? Prestar atención a tus sentimientos le da a la vida color, significado y valor. Si no eres capaz de atender a este nivel de experiencia, te faltará orientación en el mundo y perderás la sensación de lo que es personalmente significativo. Y es esto, si no aceptamos, si no somos capaces de transitar estas emociones, este proceso emocional, no sabremos qué es lo que nos causa placer, qué es lo que nos causa tristeza. Y vamos a estar como evitando la vida, literal, queriendo no sentir cuando todas las emociones lo único que buscan es como ponernos a salvo y mantenernos pues sí, protegernos, ¿no? Del entorno, o sea, darnos foco de dónde estamos parados.